En esta ocasión, nuestro ponente es el médico veterinario zootecnista Benjamín Sánchez García, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realizó una especialidad en producción animal enfocada al área de cerdos en la misma institución. Ha desempeñado diversos cargos en empresas productoras de cerdo, entre las que destacan Avícola y Porcícola Tehuacán, Grupo Socorro Romero Sánchez, Grupo Porcícola Mexicano y Avigrupo. Ha desempeñado las funciones de asesor técnico en el área porcina a nivel nacional e internacional en la industria farmacéutica y en el ramo de la nutrición animal. Ha proporcionado diversas conferencias en foros de la industria porcina, congresos, simposios, jornadas productivas a nivel nacional e internacional. En su trayectoria profesional tiene 25 años de experiencia en el área porcina. Ha sido autor de artículos científicos y técnicos publicados en diversas revistas del ramo. Actualmente es el asesor técnico especialista en cerdos en Orel, México. Bienvenidos a nuestro webinar. El cerdo finalizado. Alternativas para mejorar sus parámetros productivos. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a todos los compañeros por la organización de este webinar y a todos ustedes por haber tomado parte del tiempo para tener una ligera actualización, de todo lo que se viene manejando en la parte del cerdo finalizado. Como bien lo comentó mi compañera, vamos a hablar del cerdo finalizado, que son las alternativas para mejorar sus parámetros productivos. En este sentido, quiero empezar con una pequeña reflexión de Aristóteles, el cual dice que todo lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Y esto va mucho de la mano porque asistimos a muchos eventos, asistimos a muchas conferencias y de repente se queda nada más en el tintero todos los puntos de vista, las enseñanzas que nos dan mucha gente y no las llevamos a cabo, no las llevamos aplicando. Entonces lo que quiero es exhortarlos a que parte de esta información, dependiendo las necesidades de cada una de sus granjas, se lleve a cabo lo mejor posible. Para entrar un poquito en materia, ¿qué es lo que busca el consumidor? Primeramente, el consumidor lo que busca es carne de mejor calidad. ¿Para qué? Para nutrirse adecuadamente. En este sentido, lo que es el porcicultor debe de percibir cantidad monetaria adecuada. ¿Para qué? Para estar actualizando y estar utilizando todos los aditivos que puedan mejorar esa calidad de carne. Aunado a esto, debe de llevar una buena producción de cerdos para obtener esta carne y por consiguiente utilizar ingredientes de muy buena calidad para producir carne de muy buena calidad. ¿El mercado qué nos pide? Como bien recordamos, en los años 60, principalmente el cerdo era un cerdo delgado, con poca cantidad de carne, con mucha cantidad de grasa corporal, lo que estigmatizó el cerdo, que generaba, digamos que mala conformación en cuestión a las carnes. Conforme fue avanzando el tiempo, esta tendencia se empezó a mejorar, actualizando y mejorando las condiciones de cría, las condiciones de alimentación y las condiciones de producción para generar un cerdo de mayor calidad muscular, más magro y con menos grasa corporal. A todo esto, también debemos recordar que si bien entre el 70 y el 80% del costo de producción es la alimentación, también debemos de revisar y tomar en cuenta que la fase de engorda es la que más costo lleva en relación a todo al 100% del suministro de alimento. En este sentido, tenemos que eficientizar cada una de las etapas para mejorar al final de esta engorda. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Bueno, primeramente tenemos que estar evaluando conforme va creciendo el cerdo. Esto es, día tras día, semana tras semana, se tiene que estar pesando, se tiene que estar realizando este tipo de curvas de crecimiento para saber si la casa comercial de alimento o la nutrición que estamos llevando está dando el resultado que nosotros queremos.
En este caso, si se dan cuenta, aproximadamente de los 50 días de edad empieza a haber una ligera separación, pero va muy de la mano conforme la casa comercial lo está presentando. En el siguiente gráfico, de igual manera, se ve la curva de crecimiento, pero ¿qué es lo que pasa alrededor de los 80-90 días de edad? La tendencia negativa de crecimiento que está teniendo este cerdo se detecta entre los 80 días, se hacen las correcciones adecuadas y al hacer este tipo de correcciones se mejora la conformación, se mejora el rendimiento y la producción aún por arriba de lo que especifica la casa comercial. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si no hacemos este tipo de mediciones, podemos caer en este tipo de gráficos, en los cuales la dispersión de peso y la diferencia va desde el destete hasta que lo vendemos. Si se dan cuenta en este gráfico, alrededor de la venta, cuando el cerdo debería de estar entre 125 y 130 kilos, apenas está alcanzando los 106 kilos de peso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos estar evaluando, estar midiendo cómo va la producción desde que está el cerdo en el vientre de la hembra hasta que lo estamos produciendo. Con esta presentación también quiero dejar un poquito claro que no nada más el enfoque no nada más va a ser la parte de finalización, sino todo el conjunto de la producción y cómo es que nos va a estar impactando directamente en la finalización. Debemos también tener en cuenta que la influencia del peso va a marcar mucho del comportamiento al crecimiento de estos cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de la producción, dentro del nacimiento, dentro de una camada, se tienen cerdos de bajo peso, esos cerdos, conforme vayan avanzando, su rendimiento va a ser por abajo de la media esperada. Sin embargo, cuando se tienen cerdos de un muy buen peso, al nacimiento, estos se van a estar, van a estar yendo de la mano, creciendo adecuadamente. Como un ejemplo aquí, donde lo menciona Smith en el 2007, comenta que los lechones por abajo de 1 kilo al nacimiento alcanzan apenas los 15 kilos a los 42 días de edad. Por otro lado, cerdos de 1,5 kilos o más pueden alcanzar hasta los 20 kilos en el mismo lapso de tiempo. Por esta razón debemos de tener muy en cuenta el tamaño de la camada, el peso de la camada al momento del nacimiento. ¿Qué tenemos que estar midiendo? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Justamente es estar observando y estar llevando a cabo una adecuada alimentación durante la gestación. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que el peso al nacimiento sea lo mejor posible. En este gráfico, en esta tabla, vemos que la alimentación de la gestación de la hembra nos va a determinar, y sobre todo en el último tercio de gestación, se va a estar presentando lo que es el tamaño y vitalidad de los lechones. Va a determinar también la cantidad de tejido mamario que va a tener esta hembra y por consiguiente el peso al destete conforme vaya pasando el proceso de lactación. Y por otro lado, el potencial lechero de la cerda se da y va a ser un elemento clave para que estos cerdos tengan un adecuado crecimiento. Asimismo, se debe de estar proporcionando los nutrientes adecuados para que haya un adecuado crecimiento, en este caso fetal. Esta parte es muy importante. ¿En qué sentido? En que la alimentación de la cerda normalmente se va dando para mantener y para mejorar la condición corporal propiamente de la hembra durante los 2 tercios de gestación. En el último tercio de gestación, todo lo que le estemos proveyendo a la hembra va a ir directamente al crecimiento del feto y en este caso a mejorar la calidad y el peso al nacimiento. Con esto tenemos que incrementar los niveles de energía en el último tercio de gestación. Hay ciertas alternativas
que nos pueden estar ayudando para incrementar esto o para que en su momento la absorción de nutrientes sea la mejor y la más adecuada. Una de las alternativas es estar suplementando ácidos grasos de cadena media, que en este caso, digamos que el ácido láurico, el ácido cáprico, el ácido caprílico, contenidos en lo que es un producto que se llama Dicosan, un producto nuestro que es Dicosan, nos puede estar ayudando a mejorar la calidad de los animales, la calidad propiamente del lechoncito al momento del nacimiento. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar reduciendo la mortalidad en los lechones y a su vez estos ácidos grasos de cadena media van a estar actuando directamente sobre el desarrollo neural y la función cerebral. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que va a tener una mejor vitalidad del lechón al momento del nacimiento y por consiguiente va a tener un mejor, va a ser propenso, un mejor candidato a que siga su crecimiento. Otro de los casos es que los lechones de bajo peso tienen más posibilidades de perder la vida, de morir. ¿En qué sentido? Bueno, en relación a su capacidad, la cantidad de grasa que tiene el lechoncito al momento de nacer es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el choque térmico que tiene entre estar dentro de la madre al momento de parir directamente lo que es fuera de la hembra, pues va a tener ser más propenso a que tenga una hipotermia. Por lo tanto, pues, hay que proveerles una buena cantidad de calor para suplir en este sentido. Por otro lado, estos animales tienen un bajo nivel de energía que se almacena dentro de su cuerpo, lo que puede estar presente o puede estar más propenso a tener frío. El manejo que se hace normalmente en el lechón, ¿cuál es? Lo que buscamos es que ingieran calostro. Esta ingesta de calostro se tiene que hacer dentro de los 30 minutos después de parto. Entonces, lo que debemos de estar proveyendo al lechón son al menos 20 mililitros en ese lapso de los 30 minutos para que el lechón pueda termorregularse y con esto pueda ayudar a que tenga por sí solo una mejor viabilidad. Como dato que de repente desconocemos mucho en granja es que al término del día el lechoncito debe de estar consumiendo 180 gramos de calostro por cada kilo de peso. Es decir, si un lechoncito nace con 1,4 kg, le tenemos que dar 250 gramos de este calostro para que con esto pueda absorber la cantidad de anticuerpos, la cantidad de energía y tenga una mejor viabilidad. Sin embargo, en los lechones que son de bajo peso, los que están por debajo del kilo, tenemos que suplirles un poco más. ¿Por qué? Para que tenga mayor resistencia en este proceso de los 3 primeros días. ¿Qué es lo que hace el calostro? Bueno, promueve un mejor estado de salud, mejora el peso al destete, mejora el desempeño en las siguientes etapas de este mismo y por lo tanto disminuye la mortalidad. Y una de las principales causas de la muerte neonatal es cuando el lechón es aplastado o bien el lechón muere por inanición. Normalmente del 100% de las bajas que se tienen durante el periodo de lactancia, entre el 30 y el 45% de esas bajas son por este tipo de cerdos. Entonces, ¿qué debemos de estarle proveyendo? Debemos proveerle energía, debemos proveerle que estén consumiendo calostro y de ser posible utilizar algún tipo de aditivo que les ayude a estimular la energía, que les ayude a acercarse a la teta y llevar una mejor lactación. Por otro lado, cada 100 gramos adicionales a este kilo de peso conlleva a un incremento al destete en 400 gramos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estar trabajando directamente con ese lechón para incrementar ese peso. Por otro lado, el peso al destete está altamente relacionado con el peso al nacimiento. Sin embargo, esto va muy de la mano. Si nosotros tenemos un buen manejo al momento del parto,
al momento de estar detectando esos lechones de bajo peso, nosotros podemos revertir esa situación y por lo tanto minimizar las pérdidas que se tienen dentro de la maternidad. La tasa de supervivencia del lechón recién nacido depende en un alto porcentaje de que se establezca el periodo de amamantamiento. Entonces, como lo comenté hace un momento, los 30 minutos que se llevan a cabo para consumir los 20 mililitros de calostro, los 20 gramos de calostro, son muy importantes porque justamente en este lapso es donde se tiene que consolidar ese proceso de amamantamiento. Se tiene que dar todos los manejos adecuados en esa etapa para que el lechoncito rápidamente se acerque a la hembra, rápidamente escoja su teta y con esto conlleve a una mejor lactación, una mejor alimentación. Pasando a esto, estamos hablando en la parte de maternidad. Normalmente todos los manejos van enfocados mucho a la primera semana, a los primeros 3 días, primera semana del nacimiento. Conforme va creciendo el lechoncito después de la semana, se va adaptando de una manera muy diferente. En este sentido, cuando ya llegamos a los 21 días y los destetamos, una de las partes esenciales que muchas de las veces no tomamos en cuenta es el ajuste o es la utilización de bebederos adecuados. Con esto, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Si se tiene una buena calidad de agua con una buena calidad de alimento, pues vamos a tener un buen crecimiento. Por otro lado, tenemos que estar revisando semana tras semana y de ser posible 2 veces a la semana la altura de estos bebederos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces se pone una altura, más bien una altura del bebedero y ya no se revisa hasta pasado 15 o hasta 20 días cuando ese bebedero está bajo. Entonces, esto puede repercutir directamente sobre la producción del cerdo. Si vemos este video, ya son cerdos realmente ya grandes. Se dan cuenta, el bebedero está muy por debajo. A pesar de que esta manguera tiene dos boquillas, pues la realidad está en que nada más funcional es una. ¿Por qué? Porque están continuamente tratando de beber agua, no beben adecuadamente y por lo tanto hay mayor desperdicio de la misma. Si nos damos cuenta en esta otra imagen, el bebedero ya queda por debajo de lo que es los ojos del cerdo. Por lo tanto, va a haber más desperdicio de agua que lo que va a estar consumiendo adecuadamente el cerdo, y en este caso igual. ¿Qué tenemos con relación al consumo de agua? Bueno, hay una estrecha relación entre el consumo del agua y el consumo de alimento, y esto va muy de la mano en cerca de un 72%. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que cuando le damos de comer a los cerdos, cuando de repente en las mañanas se sirven ese alimento, se tiene un lapso de 60 minutos donde se lleva a cabo el mayor consumo del agua. Entonces es justamente cuando tenemos que hacer ese tipo de ajuste de bebederos, porque si nosotros lo dejamos más largo en las horas del día, vamos a repercutir directamente en la ganancia diaria de peso y en la conversión alimenticia. Por otro lado, algo que nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuáles son las necesidades o cómo podemos calcular la cantidad de agua que requiere un cerdo? Existen muchas tablas en las cuales vienen referencia hacia este tipo, y una que yo considero que puede ser una de las más adecuadas es sacarlo en base al porcentaje de peso. En este caso, como si lo observan en el primer cuadro hacia la izquierda, vienen los rangos de peso de 0 a 10, 11 a 30, 31 a 70, 71 a 100, y paulatinamente va disminuyendo el porcentaje. ¿Por qué va disminuyendo? Porque mientras más peso tenga, la cantidad de agua se va a estar ajustando más al peso justamente del cerdo. Por el otro lado, hay tablas, como le comentaba, cuadros en los cuales, dependiendo las etapas, nos indica qué cantidad de agua puede estar consumiendo.
Si bien en el caso del porcentaje de peso, en el rango de hasta 10 kilos que estamos hablando, que es en la etapa de destete y normalmente son las 4 o 5 semanas de edad, el 20% de su peso van a ser 2 litros de agua. Si nos vamos en otro tipo de tabla, el destete va a estar muy de la mano, entre 5 y 15 kilos, va a ir de 2 a 3 litros por agua, de 2 o 3 litros de agua por día. Entonces, esto, si se dan cuenta, se puede ir adaptando en base a las necesidades. Y es bueno saberlo porque muchas de las veces queremos hacer algún tipo de tratamiento vía agua de bebida y de repente no tomamos en cuenta la cantidad de agua y nos quedamos cortos en un tratamiento, o bien nos quedamos, diluimos demasiado un producto. Dentro de esta misma necesidad del agua, también está la presión que debe de tener la tubería. Debemos de tener en cuenta que cada etapa tiene una necesidad de flujo por minuto, mililitros por minuto. Normalmente decimos, la tubería debe de tener 2 litros por minuto, la presión tal cual. Sin embargo, no tomamos en cuenta la etapa que estamos viendo. En este cuadro vemos que desde lechones en lactación o bien cerdos en crecimiento, destete y hasta finalización, la presión tiene que irse regulando. ¿Para qué? Para que tengan el aporte adecuado del agua, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, muchas de las veces, conforme va saliendo del tinaco o de la cisterna, se van reduciendo el diámetro de la tubería, y con esto podemos estar regulando la cantidad o la presión propiamente del agua en las distintas etapas. Otra parte importante es la altura del bebedero. Muchas de las veces les ponen ladrillitos, para que alcance. Está bastante bien ese manejo, no pasa ni nada. Pero el problema está cuando esas alturas quedan por debajo de la que requiere realmente el cerdo. ¿Y qué va a pasar con esto? Que a menor cantidad de agua que consuma, menos cantidad de alimento y por lo tanto menos crecimiento que va a tener el cerdo. Un mal diseño de esta altura, como les comentaba, provoca un consumo de 1 litro de agua en los primeros 3 días posteriores al destete. Si nos vamos al porcentaje que les comentaba hace un momento del 20% y estamos destetando cerdos de 6 kilos, 6 kilos y medio, si le sacamos el 20%, van a ser aproximadamente 1.2, 1.3 litros de agua por día. Pero si yo lo tengo mal diseñado, ese 1.3 que requiere realmente el cerdo puede ser por debajo de 1 litro. ¿Y qué va a impactar con esto? Pues realmente el consumo de alimento y con esto un crecimiento óptimo del cerdo. Siguiendo con el consumo adecuado, un cerdo que consume entre 0.9 a 1.4 litros de agua va a consumir aproximadamente 500 gramos de alimento por día. Esto estamos hablando en términos generales que hay una relación de 2 a 1. Por cada 2 partes de agua que esté consumiendo, me va a consumir una parte de alimento. Entonces, volviendo al ejemplo anterior del momento del destete, cuando el lechón tiene 6 kilos, tiene mal diseño del bebedero, una mala altura, ¿qué es lo que va a pasar? Menor consumo de alimento, menor consumo de agua y con esto una menor ganancia de peso. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Estar incrementando justamente o estar ajustando de acuerdo al tipo de cerdo que estamos manejando. Otra de las cosas y muy importante es la disposición del chupón. Si se dan cuenta en la imagen, el chupón está de lado, o sea, la parte más, digámoslo así, más larga, donde está el émbolo, está de lado. Normalmente lo que hace el cerdo es que cuando se acerca al bebedero, llega y hace esto. Por presión es como consume el cerdo. Si nosotros lo ponemos de una manera diferente, al momento que él llegue a accionar eso, la cantidad y el flujo de agua va a ser menor y por lo tanto volvemos a caer en una menor ganancia de peso. Hay que hacer continuamente análisis del agua. Estos son algunos parámetros que se pueden estar midiendo, pero yo creo que los más importantes van a ser tanto los nitritos, nitratos, cuando se tienen
áreas de cultivo cercanas, que muchas de las veces cuando están fertilizando, época de lluvia como en este momento, empieza a haber esa absorción de agua, esa absorción de fertilizantes propiamente del campo, pueden estar contaminando los pozos de agua. Entonces tenemos que estarlos midiendo para determinar si esa agua todavía sigue siendo potable para nuestros animales, o bien tenemos que darle un tratamiento especial para minimizar cualquier tipo de contaminación. Y algo muy importante, estar revisando continuamente las unidades formadoras de colonia, tanto de coliformes principalmente, que es lo que nos pueden generar ciertos problemas dentro de las granjas. A esto pasamos a la parte de comederos, en los cuales tiene que ser de fácil manejo y debe de ser adecuado a cada etapa. Tiene que haber alimento que garantice que sea fresco y sobre todo que tenga un espacio adecuado. Muchas de las veces nos vamos que un comedero tiene 5 bocas y que cada boca es para 4 cerdos o 5 cerdos, y de repente decimos este comedero lo mejor son para 20 cerdos, pero de repente metemos 21, 22, 23 cerdos y esa dimensión del comedero ya no es la adecuada. En los últimos años se ha estado manejando, más que estar buscando las bocas del comedero por el número de cerdos, se busca más tener un espacio lineal por cerdo, justamente para que tenga un mejor crecimiento. Si nos damos cuenta en las imágenes, la parte más importante y el alimento mucho más costoso es el alimento preiniciador. Si lo vemos en la imagen izquierda, ese alimento es manejado adecuadamente, el cual es poco y se tiene que estar dando frecuente. En la imagen de la derecha ya es un alimento que, a pesar que se esté dando poco y frecuente, no se tiene una adecuada limpieza, por lo tanto puede haber algún proceso infeccioso en relación a eso. También la disposición de estos comederos, si hablamos en la parte de maternidad, como lo observan en el video que está corriendo ahorita en el lado izquierdo, se está muy cerca de la hembra y se lo empieza a comer la hembra en lugar que del lechón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nos genera una falsa idea, que el alimento preiniciador sí se lo está comiendo el cerdo, pero el lechón en este caso, pero no es así. En el otro caso de las imágenes, la cantidad de alimento que está presente en esos comederos es muchísima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se observa en la parte baja de la jaula, en este caso de maternidad, el cual hay alimento tirado, hay mucha presencia de mosca y puede haber contaminación de este alimento, lo que puede conllevar a procesos infecciosos. ¿Qué tenemos que considerar para un adecuado comedero? Bueno, el material tiene que ser... tiene que dejar fluir adecuadamente el alimento, y en este caso no estamos hablando si es alimento peletizado o es alimento en harina, simplemente tiene que fluir adecuadamente. En otro caso también, las guillotinas tienen que estar adecuadamente funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces no regulan esas guillotinas, las dejan pegadas, y de repente en determinadas etapas hay más desperdicio de alimento y genera un problema mayor. Otra de las cosas, tiene que tener la abertura adecuada para que nos baje o esté proveyendo el alimento adecuado. Como comentaba hace un momento, lo que se está buscando o lo que se mide en la actualidad es el espacio lineal que se tiene el comedero. Si nos damos cuenta en esta imagen, en la imagen de la derecha, este comedero tomamos desde donde está en este caso un extremo al otro extremo, medimos en centímetros y dividimos entre el número de cerdos que tenemos dentro del corral. Lo adecuado es que sean de 8.9 centímetros por cada cerdo en ese corral, aunque se ha visto que también hay un buen crecimiento cuando se tiene 4.5 centímetros. Aquí es la parte importante, porque muchas de las veces cuando se destetan animales o cuando se tienen corrales, ese espacio lineal de repente se reduce a 4 y en algunos casos hasta 3 centímetros. ¿Y cómo es que va a repercutir todo esto? Pues directamente en el crecimiento del cerdo. Entonces,
nosotros como proveedores de aditivos, de materia para impulsar ese crecimiento de ese animal, de ese cerdo, que tenga un mejor comportamiento, muchas de las veces no lo podemos demostrar por ese pequeño error que se tiene al tener al tener muchos animales con un comedero bajando el espacio lineal por cabeza de cada cerdo. Este comedero debe de estar proveyendo un constante, digamos, estar aportando entre un 20 a un 60% de las necesidades de alimento de cada etapa. Algo importante y muy, muy común que empezamos a observar en granjas son las dos imágenes que ven del lado derecho. En la imagen de arriba, alimento realmente tirado, alimento en el suelo que realmente lo utiliza el cerdo como cama, y más bien el alimento que está en la boca, que los cerdos cuando llegan a comer no se quieren comerlo de encima, simplemente rascan, tiran el alimento que está encima y empiezan a comer en la parte baja. En la imagen de abajo, ¿qué es lo que sucede? Que están completamente limpios y si notamos la condición corporal de esos cerdos de crecimiento, cómo se empiezan a ver unos con buena carne y contra otros cerdos con una carne, con una conformación muy diferente a la de sus compañeros. En relación a la abertura, se dice que 2.4 centímetros de esa abertura incrementa el desperdicio del alimento y con esto la eficiencia del comedero y la eficiencia alimenticia. Un error que se tiene comúnmente es pensar que en los alimentos preiniciadores yo le tengo que cerrar la guillotina y en los animales de crecimiento le tengo que abrir esa guillotina. ¿Qué es lo que presento en ese momento? ¿Qué es lo que se presenta y se observa dentro de los corrales? Justamente la imagen que está arriba, que cuando abrimos más esa guillotina pensando que va a comer más ese cerdo, empiezan a desperdiciar más alimento y por lo tanto esa eficiencia disminuye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En las primeras etapas lo que queremos es que el cerdo, el lechón, el cerdo joven, como lo quieran llamar, visualice ese comedero como la fuente de alimento. Entonces, por lo tanto, la guillotina tiene que estar ligeramente más arriba, más abierta, para que fluya adecuadamente ese alimento. Conforme crece, ese cerdo ya sabe que ahí está su alimento. Entonces, por lo tanto, ahí es donde va a ir a buscarlo. Es el momento donde debemos de empezar a cerrar la guillotina para estimular al cerdo que llegue, que accione directamente el mecanismo de cada comedero. Cada comedero tiene un mecanismo para hacer que baje paulatinamente ese alimento y por lo tanto mejorar esa eficiencia del comedero y eficiencia del alimento. Como comentaba, la apertura de 1.90 centímetros maximiza la ganancia de peso sin afectar la eficiencia del alimento. Y la apertura de 1.27 centímetros reduce el desperdicio de alimento y optimiza mejor la ganancia de peso y la eficiencia de alimento. Entonces, una abertura de 0.97 de 0.97 centímetros a 1 centímetro, a 1.20 centímetros, evita esa caída de alimento libre y por lo tanto evita el desperdicio propiamente de ese alimento. ¿Cómo debemos de estar midiendo este comedero? Bueno, en la foto de arriba hay mucho alimento, lo va a estar desperdiciando, va a haber pérdida económica. En la parte de abajo el comedero está completamente limpio, está completamente lamido y por lo tanto hay una falta de este alimento y por lo tanto va a haber una menor ganancia de peso. Lo que tenemos que estar buscando es la imagen del medio, la cual esta imagen lo que va a estar haciendo es que va a haber alimento fresco y cuando se acerque otro cerdo y empiece a accionar este mecanismo, caiga ese alimento fresco y se lo coma y haya menor desperdicio en relación al alimento. En base a ciertos estudios que se han hecho en cuestión a las aberturas de estas guillotinas, donde vemos que 1 es muy abierto y 5 es muy cerrado, si nos vamos a estos gráficos, el 3 es el término, por decirlo de esta manera, medio, en el cual voy a tener una mejor conversión alimenticia y una mejor ganancia de peso. A pesar de que en el gráfico que está a la derecha
el que tiene más abierto, la ganancia es mayor, pero el desperdicio es mayor. Entonces, por lo tanto, voy a estar gastando más alimento, que ese alimento es más desperdiciable, en relación al 3, que voy a tener menos desperdicio, por lo tanto, mejor conversión alimenticia y mejor ganancia de peso. La parte de consumo es muy importante. Una vez que nosotros destetamos estos lechones, estos cerdos, cuando vienen de maternidad, se observa que el 50% de los lechones comienzan a comer dentro de las 4 horas después del proceso de destete. Y aquí hay algo muy importante y algo que poder remarcar. ¿Y qué es esto? Si nosotros estamos haciendo un sistema de poco y frecuente en la etapa de maternidad, lo que tenemos que hacer en el primer día después del destete es continuar con este proceso. Tenemos que estarle dando poco alimento, frecuente alimento, y de ser posibles en los mismos platitos que se tenían en maternidad, se tienen que poner en el destete. El segundo día empiezo a retirar esos platitos y empiezo a estimular aplicando este alimento en el comedero que va a quedar definitivo. Y esto lo tengo que llevar entre el segundo, tercer y cuarto día. Pasando a las 50 horas del destete, el 5% de los cerdos aún no consumen alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les comento, estarlos estimulando para que consuman el alimento lo más rápido posible. En esto pasamos a otro punto, que es, ¿qué le doy a mi cerdo? ¿Le doy pellet o le doy en harina? Bueno, esto va a ir muy de la mano de las necesidades de cada granja y del sistema de cada granja. De repente, para unas granjas les funciona muy bien el alimento pelletizado y para otras granjas les funciona muy bien el alimento en harina. Aquí hay que tener en cuenta ciertos factores que tenemos que estar considerando y estar revisando para que haya una mejor respuesta por parte del cerdo. La calidad del pellet usualmente es determinada por la solidez. ¿Qué es esto? Llega el alimento, llega en su bulto o bien llega en una tolva, servimos ese alimento en las canaletas o en los comederos, y si este alimento se empieza a romper, este pellet se empieza a descompactar, entonces es un pellet mal desarrollado. Por lo tanto, la presencia de finos nos puede empezar a generar ciertos problemas en el proceso de alimentación. Por otro lado, también en la parte del alimento en harina, debemos de tener mucho cuidado en la granulometría propiamente del alimento. En este sentido, este cuadro resume lo que es el promedio de consumo de alimento cuando es alimento en harina y cuando es en alimento en pellet, y también cuando se hace el sistema de alimentación en harina pero se está humedeciendo. Y si nos damos cuenta, la parte, lo que es harina, consumo, se consume más harina que en relación al pellet. La ganancia de peso en este caso particular es mejor en el caso de la harina en relación al pellet, y la conversión alimenticia también es menor. Aquí una de las cosas es consumen menos alimento, pero si va de la mano el hecho de que no esté bien compactado, nos puede generar ciertos problemas. Cuando empezamos a comparar harinas contra pellet en distintos programas de alimentación, vemos que la parte de pellet en algunos casos es mucho mejor en relación a la harina. En lo que es el producto A, el peso final es de 122 kilos en relación a los 120 kilos, mejor ganancia de peso, mejor consumo de diario de alimento y una menor conversión de alimenticia. Y esto va muy de la mano entre la línea B y la línea C. Tomando en consideración esto, tomando la parte de harina, la mejora que puede tener en relación al pellet es un 2% en relación a la ganancia de peso. Un consumo diario de alimentos se reduce desde un 4.5% o bien hasta un 3.2%,
y la conversión alimenticia puede estarse reduciendo desde un 5 hasta en algunos casos un 9.5%. Pero todo esto va muy de la mano en el proceso de elaboración de este alimento. En este caso también, cuando revisamos alimento en harina con alimento en pellet, pues vemos que la ganancia de peso puede irse de la mano, pero en el momento cuando empieza a haber una gran cantidad de finos, esos finos nos van a reducir la ganancia diaria de peso y nos pueden estar incrementando la conversión alimenticia. Y esto principalmente en las etapas de crecimiento y finalización. Cuando hacemos comparaciones en relación peso-nacimiento y su impacto al término de la etapa de iniciación, que es digamos que la primera etapa de engorda, tomamos en cuenta y lo más importante es que si nosotros tenemos animales de un peso alto, de un nacimiento mayor a 1,2 kilos, 1,4 kilos, el comportamiento va a ser mucho mejor hacia el final de este primer proceso de la engorda. Por lo tanto, la mortalidad va a ser menor, la ganancia de peso va a ser mayor y la conversión alimenticia también va a ser menor cuando se tiene animales de peso alto al momento del destete en relación a los otros cerdos. Aquí nada más lo que trato de ejemplificar es cuando utilizamos solamente una o dos fases dentro del proceso de alimentación, podemos caer en determinados procesos que lo estoy subalimentando, lo estoy subnutriendo y en otros casos lo voy a estar sobrealimentando y saturándolo de nutrientes. En este caso particular, lo que tenemos que estar haciendo justamente, y digo, la mayoría de las granjas así lo hacen, es estar adecuando las condiciones de crecimiento en relación al aporte de alimento. Y con esto vamos a estar nivelando el crecimiento con el consumo de alimento. ¿Qué factores nos pueden estar afectando la conversión alimenticia? Bueno, es agrupar un mayor número de cerdos, ya sea desde el destete o en la etapa de crecimiento, en relación al espacio vital del corral. Que esta densidad sea mayor a lo que está estipulado en relación a metros cuadrados o espacio vital propiamente de acuerdo a cada etapa. Y en otro sentido, al espacio, en lo que habíamos comentado hace un momento, en la distancia o el espacio vital de comedero que nos puede estar afectando directamente. ¿Qué pautas de manejo diario tenemos que llevar a cabo para mejorar el índice de conversión? Pues como lo comentábamos hace un momento, es la disponibilidad del agua, la distribución idónea de los alimentos, la calidad del aire, tenemos que estar ventilando adecuadamente las instalaciones y la corrección del peso en los días de estancia en relación a los consumos. ¿Esto de qué es? Normalmente las casas comerciales de alimento dicen, este alimento lo vas a dar de la semana 10 a la semana 14, por decirlo de esta manera, y el crecimiento tiene que ser entre los 30 kilos a los 45 kilos, por dar un dato. ¿Qué es lo que pasa muchas de las veces? Que a las 10 semanas no se tienen 30 kilos y por lo tanto a las 14 semanas no se va a tener la misma respuesta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Le estamos dando un alimento que no lo va a estar haciendo que crezca adecuadamente. Tenemos que mantener los grupos más homogéneos y evitando esta dispersión de pesos. ¿Cómo lo vamos a estar logrando? Con este ajuste en cuestión a los comederos y el ajuste en cuestión a la altura y al aporte del agua. Y algo también muy importante que muchas de las veces lo dejamos son esos manejos que se hacen en el proceso del embarque. Ya cuando vamos a vender los cerdos, les hicimos todo lo adecuadamente posible y de repente al momento del embarque pues empiezan a lastimar esos cerdos, a quitar los demás y muchas de las veces cuando llegan a rastro llegan con cierto tipo de deficiencia. El mal manejo también nos afecta a la conversión alimenticia y esto va muy de la mano. El programa de nutrición va a depender entre un 20 a un 25% de lo que es la respuesta propiamente de este alimento.
El 50% va muy de la mano a la formulación del alimento y el 25% a la tecnología de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 25% va a ir muy de la mano, que si es de harina o que si es en pellet, pero el otro 25% es la forma como le estamos proveyendo el alimento a esos cerdos. Tenemos que estar ajustando adecuadamente los comederos en base al peso para evitar lo que son los desperdicios y ajustar o en su caso modificar cuando se tiene un mal diseño de comederos, estarlos adecuándolos a mucho mejor. Y algo muy importante dentro de la calidad del alimento es el tamaño de partícula, que tiene un impacto considerable dentro de la misma producción. En resumidas cuentas, lo que platicaba, la conversión alimenticia va muy de la mano y va a impactar la parte de consumo, ya sea la genética, desperdicio, temperatura, mortalidad y el aporte nutricional. En la ganancia de bajo peso va enfocado las enfermedades, la genética, la disponibilidad del alimento y la disponibilidad del agua, junto con las deficiencias nutricionales. Y los otros factores que nos afectan y que son muy determinantes en este sentido es la presentación del alimento y el tamaño de partícula. En este sentido, el tamaño de partícula adecuado va entre 650 a 750 micras. Con esto va a tener una mejor digestibilidad y va a reducir la excreción de nutrientes mal digeridos y por lo tanto hay un mejor proceso de mezclado. Si bien es cierto, este tamaño de partículas que nos puede estar afectando, que puede haber úlceras en el esófago y en el estómago y un incremento en el polvo. Pero en este caso particular sí tiene que ser lo más ajustado entre 650 a 750 micras. La forma del alimento, como lo habíamos comentado, puede ser pellet, puede ser en harina, que cada uno va a tener sus ventajas, sus desventajas. El tipo de mezclado es dependiendo si es horizontal la mezcladora, si es vertical, si es de paletas o bien si es por listones, se tiene que estar ajustando adecuadamente. Y en el otro caso, el almacenamiento también nos va a determinar la calidad de estos alimentos. En relación al tamaño de partícula, decimos que el tamaño de partícula afecta la conversión alimenticia en la engorda. Y por cada 100 micras de reducción de este tamaño de partícula, se va a mejorar 1.2% la eficiencia de alimento. Esto siempre y cuando esté dentro de los 650 a 750 micras. Y algo también muy importante que ahorita lo vamos a ver en un momento, es la dispersión de esas partículas. Porque si de repente esa dispersión es muy abierta, pues vamos a tener, a pesar de que se tenga un tamaño de partícula en promedio adecuado, vamos a tener mucho desperdicio por esa situación. El impacto económico en la reducción del tamaño de partícula va directamente en la conversión alimenticia. Es decir, si mejoramos el 1.2% de cambio en la conversión, reducimos esto, lo traduciríamos a 3 kilos menos de alimento. Entonces, por lo tanto, una conversión alimenticia de crecimiento y finalización de 2.7 la podemos bajar a 2.67. Pero nada más hagan cuenta, 3 kilos de alimento menos por cada cerdo y cada uno de las granjas que ustedes llegan a observar, pues obviamente va a ser un impacto muy grande en la parte económica. Aquí es lo que les comentaba mucho, lo que es la dispersión de este tamaño de partículas, en el cual en el primer gráfico son 673 micras, pero una mayor desviación estándar. En el otro caso son 679 micras, con una menor desviación estándar. ¿Qué es lo que nos va a marcar con esto? Al ser más abierto esta desviación estándar o este coeficiente de variación del tamaño de partículas, va a ser las partículas que va a estar excretando el cerdo mal digeridas.
Si están dentro, si están más compactas, el alimento es fácilmente asimilable y por lo tanto fácilmente que alcancemos los parámetros productivos. Las ventajas de disminuir el tamaño de partículas a 700 micras, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Incrementa el área de superficie de la partícula, permite una mayor interacción en cuestión a las enzimas digestivas y por lo tanto un mejor desdoblamiento de nutrientes, de partículas de nutrientes y por lo tanto una mejor absorción de nutrientes y un mejor crecimiento. Cuando se tiene por abajo de 600 micras, se incrementa dentro de la caseta el polvo, se incrementa por estar moliendo de más, se incrementan los costos de electricidad, se incrementa el tiempo de molienda y esto predispone a la larga a úlceras gástricas. Aquí un ejemplo particular en una granja en donde corrimos una granulometría en el cual en términos generales son 771 micras. Estamos dentro del rango del que le decía, entre 650 a 750 micras. Sin embargo, la dispersión, así como ustedes lo observan, es cargado hacia una partícula mucho más gruesa. ¿Y qué va a traer con esto? Que cuando el cerdo esté produciendo excremento, ese excremento va a ir con partículas de grano principalmente, grano mal digerido, que esto va a hacer que haya una mejor eficiencia de alimento, menor crecimiento y por lo tanto un aumento en el costo de producción. El efecto de sanitario durante la fase de lactancia, aquí ya hablando un poquito más de si hay presencia de enfermedades o no hay presencia de enfermedades, pues vemos que cuando hay una granja bien manejada, que digamos que es un estatus de salud limpio, un alto estatus sanitario contra uno convencional, la ganancia de peso es mejor donde se tiene menos enfermedades en relación a una granja convencional. Esto va muy de la mano lo que es el consumo diario de alimento y la conversión alimenticia. Y va muy enfocado también en la fase de engorda con mejores parámetros productivos en relación a ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia. Y esto es a qué quiero llegar en este punto, a que si mantenemos a raya las enfermedades y sobre todo las enfermedades digestivas, vamos a tener un mejor crecimiento en toda la fase de engorda, tanto inicio, crecimiento, desarrollo y finalización. Cuando se hace comparativos con granjas de libre de patógenos específicos contra granjas convencionales, sucede exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, en el cual la ganancia diaria de peso es menor, donde se tiene menos cantidad o menos presión de infección de bacterias, y la edad a 105 kilos al mercado siempre va a ser menor en relación a una granja convencional. Me podrán decir, bueno, pues una granja libre de patógenos específicos es muy difícil conseguir. Es cierto, es muy difícil tenerla, pero también es cierto que existen muchas tecnologías en este momento que están ayudando a mantener una salud intestinal, a tener una salud intestinal adecuada para bajar justamente esos patógenos del tracto gastrointestinal y con esto generar un mejor crecimiento por parte del cerdo. Cuando vemos el impacto que tiene este proceso de enfermedades, cuando hay diarreas principalmente, que es lo que más nos afecta en la parte de crecimiento de los cerdos, cuando se tienen granjas sin procesos de diarreas, ¿cómo impacta directamente la altura de las vellosidades? Son vellosidades mucho más grandes en relación a aquellas granjas que tienen diarrea, y con mayor razón aquellas granjas que tienen diarrea y que cursan con una alta mortalidad. La altura de vellosidades es mucho mayor y la altura de las criptas o la profundidad de las criptas también es mayor en relación a las que no tienen diarrea, en este caso las que están más sanas en este sentido. Tomando haciendo un seguimiento desde los 2 días hasta los 49 días, que más o menos es lo que se lleva a cabo el proceso tanto de maternidad como el proceso de destete,
vemos que esta altura de vellosidades empieza a tener alguna diferencia conforme va avanzando. Y esto ¿a qué va de la mano? Que esa reducción en cuestión a las vellosidades intestinales van muy de la mano de la parte de procesos infecciosos con la parte de procesos de probablemente mala molienda de esos ingredientes que nos pueda estar impactando en el desarrollo intestinal de los animales. ¿Qué es lo que normalmente se hacen? Bueno, se buscan tipos de aditivos en los cuales nos ayuden justamente a mejorar esa absorción de nutrientes y nos ayuden a minimizar los procesos de diarrea en las distintas etapas. En este caso particular, cuando se hace una evaluación en el cual se adiciona 2% de butirato en dietas de lechones destetados a 21 días, se obtiene una mejor eficiencia de alimenticia, se obtiene una mayor altura de las vellosidades y menor profundidad de las criptas intestinales. Y todo esto, ¿a qué va de la mano? Cuando se tiene una altura adecuada de vellosidades con una menor profundidad de criptas, va a haber una mejor absorción de nutrientes y por lo tanto el crecimiento va a ser mucho mayor. En este sentido, el aporte que se tiene del butirato dentro del intestino, bueno, pues va a ser directamente el efecto sobre la apoptosis de células malignas. Va a haber una proliferación y diferenciación en cuestión a las células intestinales. Va a haber mayor producción de citoquinas. Va a haber un control en relación a la barrera intestinal, mejor síntesis de cuerpos cetónicos, mayor producción de energía, en este caso ATP, para los procesos metabólicos. Va a haber una disminución en los agentes patógenos y lo más importante, va a haber una presencia de moco en el tracto gastrointestinal, lo que va a reducir, más bien lo que va a generar una barrera entre lo que es la luz intestinal con el lumen intestinal. En este caso también lo que es el butirato, en este caso el Gustor Energy, va a estar actuando directamente sobre el metabolismo de las insulinas. ¿Qué va a estar generando con esto, con las insulinas? Va a incrementar esos niveles de insulina y va a generar una sensación en el cerdo de disminuir esos niveles de glucosa, que va a provocar una sensación de hambre. En este sentido, el cerdo va a empezar a comer más alimento por ese mismo efecto que tiene. Por otro lado, modula lo que es el freno ileal y con esto aumenta la producción enzimática, también aumenta lo que es el péptido GLP-1, lo que actúa directamente sobre el vaciado gástrico dentro del proceso intestinal, mejora la digestión de nutrientes y con esto conlleva a una mejor conversión alimenticia. ¿Qué es lo que hace con esto? No deprime el consumo voluntario. En términos generales, en lo que hace, incrementa la insulina, baja la glucosa y genera la sensación de hambre. En el caso también del efecto que tiene sobre la permeabilidad intestinal, lo que es el butirato sódico, el Gustor Energy en este caso, ingresa a la bacteria de manera no disociada, genera un incremento de esos iones no disociados dentro del citoplasma de la bacteria. Dentro del citoplasma empieza el proceso de disociación, libera hidrógenos. Esta liberación de hidrógenos que hace, baja el pH dentro de lo que es la célula bacteriana, provocándole la muerte tal cual bacteriana. Por otro lado, modula el crecimiento y destrucción de enterocitos, actúa directamente sobre, mejora y optimiza lo que es el proceso de digestión, disminuye el proceso de apoptosis. Y como les comentaba, con la presencia de moco dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, disminuye la permeabilidad intestinal, aumenta las células productoras de moco, con esto la producción de moco, y del otro lado aumenta y mejora la digestibilidad de nutrientes, mejorando con esto la producción de enzimas pancreáticas,
las cuales van a producir van a incrementar la producción de células lácticas y con esto una disminución de diarreas. En términos así generales, bueno, mejora la conversión alimenticia, lo que es el Gustor Energy, lo que es el butirato, aumenta el tiempo de vaciado gástrico, aumenta la producción enzimática y mantiene lo que es la barrera digestiva. Aumenta el consumo de alimento, minimiza el daño estructural e incrementa lo que les comentaba, la producción de insulina, disminuyendo la glucosa, generando mayor consumo de AMBE. Esto se ve muy reflejado sobre todo en las épocas de verano, cuando el consumo de alimento de los cerdos, tanto las cerdas en la lactación como los cerdos en engorda, disminuye el consumo de alimento por el efecto del calor. Con este producto lo que puede hacer es que incrementa el consumo de alimento y por lo tanto va a tener una mejor producción de peso. Y la parte efecto bacteriano disminuye los efectos de las diarreas. Y para terminar, lo que son las tecnologías para incrementar el peso del mercado, lo que es el uso de la ractopamina y bien lo que es la inmunocastración. Y esto va muy de la mano. Si nosotros tenemos un cerdo que viene creciendo adecuadamente, en el cual yo le doy el aporte adecuado de agua, el aporte adecuado de nutrientes vía alimento, le estoy dando un aditivo en el cual mantenga la salud intestinal y mejore la absorción de nutrientes, con mayor razón voy a tener una mejora en la respuesta tanto de los programas de uso de ractopamina o bien en su caso en los programas de lo que es la inmunocastración. En los usos de ractopamina, bueno, pues hay muchos programas, desde los que van de 5 partes por millón durante 21 a 28 días, hasta aquellos que los hacen intermitentes entre 5 y 10 o 12 partes por millón. Nada más para término gráfico, el aporte de 5 partes por millón de ractopamina puede tener una mayor rentabilidad hasta los 23 días, que es justamente donde podría alcanzar el efecto máximo, y cuando lo manejamos a 10 partes por millón, son de entre 20 a 22 días es el efecto donde se tiene mayor rendimiento y mayor reditualidad en el sentido de la ractopamina. Y no me queda más que terminar con esta también una pequeña reflexión, que es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero es más difícil hacer que sean sencillas. Y entonces hay que ver cada cosa, cada cambio, identificar cuál puede ser el problema que se esté presentando dentro de nuestras granjas, hacer ese cambio y estarlo midiendo para saber si realmente ese cambio funcionó adecuadamente para nosotros. Si tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto, mis compañeros me pasan sus preguntas y estoy aquí a su disposición. Agradecemos su ponencia, médico Benjamín, por una charla muy interesante de la cual surgieron excelentes preguntas de nuestro quórum. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta es: ¿qué aditivos son recomendables para lechones en el periodo de amamantamiento para incrementar la energía de los mismos? En esta fase es muy importante y muy interesante esta pregunta. La energía va a venir directamente de la hembra, o sea, de la leche materna. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Tenemos que darle un aditivo, en este caso, lo que les comentaba, puede ser el butirato sódico, o en su caso, el ácido láurico, que es el dicosan, ácido láurico, cáprico y caprílico. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Recordando la última fase, la última parte de la presentación, este tipo de ácidos orgánicos, tanto de cadena corta como cadena media, generan la mayor absorción de nutrientes, que en este caso tendría que ser en la etapa de gestación. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una mejor absorción de nutrientes que va a ir primeramente dirigido a un mejor crecimiento de los fetos y por lo tanto un mejor peso al nacimiento. Cuando nosotros le continuamos con el butirato
en la parte de lactancia, vamos a estar haciendo que la nutrición y la absorción de nutrientes sea más adecuada, la calidad de leche sea mucho mejor y por lo tanto un mejor destete al final del proceso de lactancia. También hay que recordar que hay un producto en el cual, que si igual viene formulado a base de butirato, es el Energen, es un energético propiamente que se puede dar al momento del nacimiento del lechón, y esto principalmente va enfocado a lechones de bajo peso. En la primera aplicación se pudiera hacer extensivo a todos los lechones que van naciendo. Normalmente cuando van naciendo nacen algo aletargados. Con este aporte de energía, ¿qué es lo que le va a provocar? Un incremento de energía y por lo tanto va a tener una mejor apego a la glándula mamaria y por lo tanto una mejor lactancia. Muchas gracias. Agustín Velázquez nos pregunta, ¿en qué etapa se recomienda utilizar el butirato? Como comentaba, dentro de los programas del butirato es ideal utilizarlo en gestación, lo que comentaba, para incrementar la ganancia de peso al nacimiento. Si nosotros lo utilizamos dentro de lo que es lactancia, vamos a estar ayudando primeramente a la hembra a que tenga una mayor producción de leche, segundo, tenga un mejor consumo de alimento y por lo tanto al momento de destetarla y llevarla al área de servicio y gestación tenga un mejor retorno a estro. Algo muy importante también, y recordemos dentro del metabolismo del butirato, va a estar ayudando primeramente a mantener la integridad intestinal. Segundo, me va a ayudar a bajar la carga bacteriana del aparato digestivo, en este caso el intestino. Entonces hay un proceso en el cual la hembra, después de parto, y eso se cursa dentro de los 3 primeros días, que es el famoso síndrome mastitis metritis agalactia, que normalmente más que metritis, más que agalactia, se presenta un proceso de hipogalactia. ¿Qué quiere decir esto? Una baja producción de leche. En este sentido, ¿cómo se presenta eso? La cerda normalmente tiene un tránsito intestinal bajo por una mala, se va deteniendo, se va estreñiendo esta cerda. En el tracto gastrointestinal, intestino principalmente, hay proliferación bacteriana. Esa proliferación bacteriana va a generar toxinas. Esas endotoxinas se absorben a nivel intestinal, llegan al hipotálamo, nos disminuyen lo que es la prolactina y con esto baja la producción de leche. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el butirato? Nosotros se lo damos término de la gestación, inicio de la lactancia, me va a estar ayudando a bajar esa carga bacteriana y por lo tanto va a estar disminuyendo la presencia de hipogalactia en los 3 primeros días. En este sentido, mejoramos la producción de leche, lo que comentaba hace un momento, y el peso al destete. Lo ideal de este producto es mantenerlo y seguirlo en lo que son los alimentos preiniciadores, fase 1, fase 2, fase 3, inclusive hasta la etapa de iniciación. Con este programa lo que se busca es que realmente el cerdo esté llegando a los 70 días, lo más cercano a los 30-32 kilos. De repente, y esto es muy típico en cada una de las granjas, y ustedes mismos háganse un análisis de conciencia. Sus lechones a los 70 días realmente están llegando a los 30 kilos o se están quedando en 23, 24 kilos. Grupos muy buenos se pueden ir hasta los 26, pero no llegan a los 30. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando pasamos a la siguiente etapa, que es de los 30 a los 50 kilos, y le cambiamos la nutrición de esos 30 a 50 kilos, pues ya llevan 4 kilos abajo o 6 kilos abajo. Entonces, cuando le doy ese cambio de nutrientes, no me va a rendir, no me va a dar los kilos que requiero para seguir mi producción hacia arriba. Entonces, resumiendo ya la pregunta, es en etapa de gestación, lactancia, fase 1, fase 2, fase 3 e iniciación. Gracias, médico. La siguiente pregunta que le hacen es, ¿el periodo de lactancia se debe aumentar si los lechones tienen bajo peso?
Esto principalmente va enfocado a la capacidad que tenga en maternidad. Si bien es cierto, yo lo puedo dejar una semana más, un cierto grupo de lechones amamantándose con la hembra, con una nodriza o un cierto grupo de cerdas, esto me va a traer como problema que el flujo se vaya deteniendo. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor puede ser que mi destete sea de 21 días y lo tengan que incrementar a 28 días. Pero esto va muy, muy de la mano si dentro de la sala de maternidad se estén presentando algún tipo de proceso infeccioso. Normalmente, ¿qué es lo que observamos? Cuando hay diarreas en lechones, lo más común y lo más acertado es que la hembra está pasándole esas bacterias, esos coliformes directamente a los lechones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me incrementa el proceso de diarrea. Vamos a suponer, no hay diarrea, pero no hay producción de leche. ¿Qué le tengo que dar a la hembra? Le tengo que ayudar a que los nutrientes que nosotros le estamos dando vía alimento se absorban adecuadamente y con esto me genera una producción de leche mucho mejor. Entonces, más que hacer un alargamiento en el periodo de lactancia, lo que tenemos que hacer es revisar los aportes nutricionales y si en su caso de ser necesario utilizar algún tipo de aditivo, como en este caso lo comenté, como es el butirato, a que nos ayude a que tenga una mejor lactancia. Julio Antonio le pregunta, ¿cómo se estimula al lechón para que consuma más alimento? El lechón aprende por reflejo. Entonces, ¿qué tenemos que estarle haciendo? Estarle ayudando, reflejando dónde está el alimento primeramente. Entonces, normalmente en la parte de maternidad se utilizan ciertos platitos o ciertos recipientes donde se pone alimento preiniciador. Entonces, ¿cómo lo puedo estar estimulando? Le tengo que estar dando poco alimento frecuente. ¿Qué es frecuente? Estarlo dando 4, 5, 6, 7 veces al día con ese alimento, estarle sirviendo. Realmente son lo que agarren mis 5 dedos así tal cual. Eso es lo que le tengo que estar sirviendo en el comedero. No le puedo dar más porque a la larga va a haber un desperdicio. Dentro de las mismas tecnologías y que nos pueden estar ayudando, hay un producto que se llama Printaron, el cual es un producto a base de aceites esenciales que se recomienda darlo en la parte igual, la parte de gestación, lactancia, pero ¿qué hace este efecto? La cerda se come estos aceites esenciales cuando está en gestación, vía sangre, vía placenta, llega directamente, esas esencias llegan a los fetos. En el momento que está en lactancia, esas mismas esencias pasan vía leche y llegan al lechón y conforme está tomando su leche, percibe esos aromas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Impregnar este producto en el alimento preiniciador, de preferencia que vaya directamente mezclado en el proceso de mezclado, tal cual del alimento preiniciador, y por medio de este aroma el lechón relacione la etapa uterina, la etapa de lactación y en este caso relacione a la madre y incremente el consumo de alimento. Gracias, médico. Miguel le hace la siguiente pregunta. ¿Es recomendable humedecer el alimento en el comedero? Sí es recomendable, pero aquí la tendencia es, lo ideal es que el cerdo o la cerda, hablemoslo en términos tanto la hembra en maternidad como el cerdo en engorda, lo ideal es que ellos mismos lo estén humedeciendo. Muchos sistemas, ¿qué es lo que hacen? Tienen el comedero, pasan con la manguera y empiezan a rociar el alimento con agua, tratando de humedecerlo. Sí se acercan los cerdos. ¿Por qué se acercan? Por la curiosidad que tienen, no tanto porque dicen, ay, me lo están mojando, me lo voy a comer, no, sino por la curiosidad de que hay agua, se acercan ellos y empiezan a comer. Hay una... digamos que una homología cuando
lo hago cuando platico con la gente, cuando me permiten visitar algunas de sus granjas. Le digo a la gente que lo hace, a la gente del trabajador tal cual. Les digo, ¿a ti te gusta el arroz? La mayoría me dice que sí. La segunda pregunta es, ¿te gusta el arroz seco o te gusta el arroz con caldo? En este caso, frijoles. Algunos me dicen, me gusta que sea pastoso. Hay otros que me dicen, a mí me gusta que sea más caldo que sólido. ¿A qué quiero llegar con esto? Cada uno de nosotros tenemos una percepción hacia cierto tipo de consistencia. Algunos lo van a querer más seco, otros lo van a querer más caldoso. En el caso de los cerdos sucede exactamente igual. Si están los comederos y tienen su chupón, precisamente el chupón no es para que tomen agua. El chupón es para que humedezcan el alimento y el cerdo diga, me gusta muy caldoso, le echo mucha agua, o me gusta más pastoso, le ponga poca agua. Pero normalmente va a estar haciendo eso. Entonces sí es una práctica adecuada, pero hay que tener cuidado en no hacer un caldo en una área donde no se pueda consumir adecuadamente. La siguiente pregunta la hace Jesús Allen. ¿Qué animales son más eficientes en la engorda? ¿Cerdos sin castrar, cerdos castrados o hembras? Las más eficientes van a ser cerdos sin castrar y le van a seguir las hembras. Los machos castrados sí tienen cierta eficiencia, sin embargo tienden un poquito a engrasarse por lo mismo que le quitamos los testículos. En este caso particular, cuando utilizamos lo que es la inmunocastración, la respuesta fisiológica de ese cerdo inmunocastrado va a ser mucho mejor, casi de la mano de un cerdo entero, y en segunda opción lo que es la hembra. Aquí algo muy importante, lo ideal es que se tenga una dieta para machos y una dieta para hembra. Cuando se tiene esas dos tipos de dietas, el crecimiento y el rendimiento puede ser muy homólogo. ¿Qué es lo que pasa de repente cuando se tiene una sola dieta y aunque lo separe? Pues la realidad es que no tengo ese mismo efecto, porque le estoy dando una misma dieta que va muy enfocado más para el cerdo macho que la hembra. Entonces, sí puede tener buen rendimiento la hembra, siempre y cuando yo le esté dando el aporte nutricional adecuado. Gracias, médico. Jorge León quiere saber qué estrategia se puede realizar para unificar los pesos de lechones de una misma camada. Primeramente, lo que es la adopción, el reajuste dentro de las camadas, dependiendo los sistemas y dependiendo si se presenta algún tipo infeccioso, en este caso PIRS, tenemos que hacer ese tipo de manejos. Cuando se tiene PIRS, lo ideal es no mover al cerdo, tenerlo tal cual y mantenerlo de acuerdo a la hembra y no estarlo cambiando. Con esto, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Que no vamos a estar diseminando nosotros mismos el virus. En dado caso que no se tenga, bueno, se puede estar haciendo camadas de cerdos, digamos, grandes con camadas de cerdos pequeños. En ese caso particular, y lo que comentaba hace un momento, podemos utilizar un energético en los 3 primeros días en las camadas de bajo peso y en las otras camadas que van de 1,2 kg hacia arriba con la pura alimentación de la hembra. Otra cosa que podemos estar haciendo, dependiendo del número de lechones que lleguen a existir, tenemos que supervisar el proceso de lactancia, y aquí es algo muy importante. Cada glándula mamaria, cada teta de la hembra, si se dan cuenta, tienen 2 orificios, dos conductos donde secreta la leche. Entonces, tenemos que revisar primeramente que cada teta tenga esos dos orificios, 2 salidas. En este sentido, esa teta que tenga los 2 orificios me va a poder lactar adecuadamente un lechón los 21 o 28 días sin ningún problema. Si de repente nada más tiene una, entonces yo debo ¿cómo decirlo? Debo de
hacer que sean 2 tetas con un solo orificio para un lechón. Y hacerlo en términos generales. Si tengo 14 tetas y las 14 tienen los 2 orificios, tranquilamente pueden lactar 14 lechones sin ningún problema. Si dentro de esas 14 tetas, 2 tetas nada más tienen un solo orificio y el otro está tapado, entonces esa cerda puede o tiene la capacidad de criar 13 lechones. Y así lo vamos haciendo. No porque tenga las 14 voy a tener las 14. Entonces hay que estar revisando esa característica. Muy bien, médico. Gilberto Salvador pregunta, he leído que el butirato sódico tiene propiedades antibacterianas. ¿Puede ayudarme a controlar los problemas con Clostridium perfringens? Sí te puede ayudar. De hecho, es una de las, recomendaciones. Una de las cosas, y hay que tener muy claro en este sentido, el butirato es muy bueno, tiene unas propiedades muy benéficas, pero hay que utilizarlo de manera preventiva. Lo que recomendamos nosotros es, si se tiene en este caso Clostridium, hablando en la parte al nacimiento, lo ideal justamente es utilizar este producto en la hembra para bajar la carga bacteriana, en este caso el Clostridium, a nivel tracto gastrointestinal de la hembra. Con esto bajar la presión de infección y que no se me presente en el lechón. Si yo lo tengo más adelante, tengo que utilizarlo una o de ser posible 2 etapas antes. ¿Para qué? Para bajar la carga y la presión de infección, la eliminación de esta bacteria al ambiente, y por lo tanto voy a empezar a romper el ciclo hacia más adelante. Gracias, médico. Vamos con la última pregunta. Es de William Quevedo y le pregunta, si tuviera que elegir un aditivo complementario a Gustor Energy, ¿cuál elegiría? ¿Probióticos o aceites esenciales y por qué? Mira, aquí va muy de la mano Yo lo que voy a hacer con el butirato va a ser mantener la salud intestinal. Yo creo que eso sí lo dejamos bien claro. Al tener esa salud intestinal va a haber una mejor absorción de nutrientes. Entonces, si existiera la posibilidad de utilizar otro aditivo, ¿qué utilizaría? Lo más probable pudiera ser un aceite esencial. ¿Por qué? Porque me puede estar ayudando a desdoblar mejor los nutrientes. Pudieras utilizar un enzimático, con este me ayuda a desdoblar también esos mismos nutrientes y voy a tener una mejor absorción intestinal. Y esa pregunta realmente se me hace muy interesante, porque muchas de las veces estando en campo tenemos esa disyuntiva de decir, bueno, utilizo un butirato, utilizo un enzimático, utilizo un ácido orgánico, un ácido esencial, utilizo un ácido láurico, por dar nada más unos nombres. Si el cerdo no tiene una adecuada absorción intestinal, no tiene una integridad intestinal, no tiene una adecuada altura en relación a vellosidades, una buena formación de moco, que en términos generales estamos hablando de salud intestinal, lo que yo le dé extra, que sean productos que me ayuden a desdoblar nutrientes, pues sí los van a desdoblar, pero no va a tener la suficiente capacidad de absorción de esos nutrientes. Entonces, por lo tanto, no puedo obtener la mayor respuesta de ese producto sin utilizar un producto que me mejore justamente esa salud intestinal. Muchas de las veces se ve, está el intestino sano. ¿Qué es lo que hace con esto? Hay esa mejor absorción de nutrientes y el cerdo se ve mucho mejor. Se ve con mejor pelaje, se ve con mejor conformación. Cuando nosotros le ayudamos con otro tipo de aditivos, pues esa parte realmente se va a notar más. Pero no necesariamente, si no tengo ese producto que me ayude a mejorar esa salud intestinal y nada más estoy utilizando productos que me desdoblen ciertos nutrientes, pues realmente va a haber algunos que se absorben, pero otros se van a eliminar porque no tienen la capacidad intestinal de absorber adecuadamente. Agradecemos nuevamente a nuestro ponente por tan excelente charla y a nuestro quórum por mostrar su interés y su respeto en nuestro webinar. Las preguntas que no se pudieron responder y quienes nos dejaron sus datos de contacto, el médico les estará respondiendo previo al webinar.
También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar este y todos nuestros webinars, así como seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando nuestros próximos webinars. Vamos a dejar el chat abierto un momento para quienes gusten dejar sus dudas o sus preguntas. Y muchas gracias por su participación. Gracias. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es bsanchez@norel.net y estoy a su disposición por si tienen algo más. Gracias y hasta pronto.